Nos tocó participar de una mesa redonda en el San Martín, en el Teatro San Martín, que desde mi punto de vista era un tema muy importante. Estaba presente François Rouet, un experto francés que expuso la idea de la cultura y del apoyo del Estado en la visión francesa, que para todos nosotros es como uno de los lugares del apoyo estatal a la cultura, casi en la perfección. Nosotros tenemos una visión deformada de cómo es, pero que para Francia lo cultural es clave y lo apoyan y lo desarrollan con excelencia, no cabe duda. Pero luego el agregado cultural de Estados Unidos hizo todo el desarrollo de la visión de la cultura según ellos y del poco apoyo que da el Estado y el nulo que quieren dar. Para mí esto fue muy importante, este debate, porque hace 20 años hubiera sido un debate ideológico, donde los progresistas hubieran dicho viva el modelo francés, necesitamos apoyo del Estado, y los liberales hubieran dicho el modelo estadounidense es el mejor. Personalmente creo que lo estatal y lo privado son instrumentos que no alcanzan para formular una ideología. Quiero decir, hay cosas que el Estado debe apoyar porque desaparecen si no hay este apoyo, pero esto no es enorme. Los que piden el apoyo del Estado son tantos que esto no es infinito. Y muchas veces este apoyo del Estado termina debilitando algunos espacios. Por eso el modelo estadounidense de apoyo privado aislado no ha disuelto su cultura, la ha hecho más fuerte, la ha hecho más sólida. Entonces, frente a ese elemento, yo no puedo ser un estatista que dice lo privado mata a la cultura. Claro que el Estado francés tiene otra situación. El peso de su lengua en el mundo es otro. Tenemos el tema Quebec, esta elección tan importante y tan llamativa, separatismo o no, pero es una nación que ha tomado su identidad, su cultura como el eje de su presencia. Otros lo hacen por la industria, otros por el comercio, otros por la economía, pero el peso de Francia es este, es cultural. Yo digo siempre, en nuestros 20 años, el gran debate era entre la visión del mundo de Jean-Paul Sartre, de André Malraux y de Camus. Y un poco estos eran los tres personajes, había algunos más, pero no nos daba la cultura estadounidense o la inglesa un debate, nos lo daba Francia. Entonces, estamos hoy con François Rouet para preguntarle un poco cómo es esto de la cultura en Francia, qué es lo que el Estado apoya y qué es lo que el Estado deja libre. Y con Roberto Díaz Varela, un empresario de la cultura argentino, que para mí es un ejemplo claro de cómo puede defender los intereses culturales y también tener sus intereses. Creo que Roberto es un modelo y que él nos puede explicar cómo lo privado en Argentina tiene que ir creciendo en su desarrollo. Yo creo que no solo podemos seguir llorando que el Estado nos dé, tenemos que lograr convencer a lo privado que juegue el papel que le toca en este apoyo a lo cultural. Insisto y cierro, hace 20 años esto hubiera sido un debate ideológico. Hoy la humanidad y nosotros también estamos maduros y es un debate de instrumentos. François Rouet, ¿es así esto de que se ve como instrumento lo estatal y lo privado en el apoyo a la cultura? Oui, très d'abord,
remercier pour cette invitation à débattre au-delà des raccourcis idéologiques qui n'aident pas le débat et qui n'aident pas à trouver des solutions à nos problèmes aux uns et aux autres. Nous reconnaissons dans notre expérience française, mais plus largement européenne, que l'État, plus largement les pouvoirs publics, aussi les communes, les collectivités locales, ont une grande importance. L'État n'a pas à jouer un rôle solitaire pour animer la vie culturelle. Il joue un rôle important, mais il doit le faire en débat, en contact avec tous les autres partenaires, à commencer donc par les collectivités locales. Et nous avons connu en France un très grand mouvement de décentralisation qui est important pour nous, qui est très centralisé. Et l'autre partenaire, c'est effectivement le secteur privé, dont l'intervention et le soutien à la culture doit être aidé par des moyens fiscaux, réglementaires, de manière à apporter un soutien souvent significatif. De acuerdo. Vos, Roberto, ¿cómo ves la evolución del apoyo en Argentina del Estado a lo cultural? ¿Se va madurando? ¿Es solo un campo de quejas? ¿Cómo? Creo realmente que hay un problema de calidad en todos los productos de la cultura. Creo que decías muy bien cuando te referías a que es tanto a veces el pedido que se le hace al Estado, que desde luego no alcanza todo, o no alcanza para todos. Entonces, probablemente lo lógico es un punto de equilibrio en todo esto, es que el Estado pueda hacer un poco de filtro y poder madurar la calidad de los productos culturales que se ofrecen en sus distintas expresiones, y que desde luego el sector privado sea lo suficientemente creativo como para saber de una vez por todas que la cultura es una cuestión de empresa, es una industria, y que no puede ser tomado exclusivamente desde un punto de vista romántico, además de románticos y de sorprendernos por el arte y por las distintas expresiones que esto tiene. Debemos ser capaces de crear eventos o elementos como para lograr nuestros objetivos. Esto es lo que creo que hacemos todos los que nos dedicamos a este inmenso y fascinante mundo que es la cultura. No sé si esto contesta. No contestar. Ahora yo digo, el problema sería cuál es el punto de equilibrio entre el apoyo estatal y la vigencia en el mundo de lo privado. Digamos, hoy, por ejemplo, la poesía. En los países como el nuestro, donde no hay ningún apoyo editorial, casi hay una desaparición de la poesía, ¿no? Los libros de poesía o de teatro tienen tan poca difusión que no alcanzan a solventar una edición. ¿Cómo es esto en Francia? Effectivement, dans des secteurs de l'industrie culturelle, del libro, certains produits, produits, hablemos de productos, certaines catégories de livres, la poésie, le livre de théâtre, poesía, teatro, ne peuvent plus être édités no pueden ya más ser editados sans un soutien sin un sostén público. Et nous l'avons reconnu Lo hemos reconocido en aidant ces catégories de livres ayudando a esas categorías de libros para que puedan ser publicados. ¿Cuál sería la ayuda? ¿Qué sería l'aide?
Ce sont des aides très souvent sous forme plutôt de subventions. Son ayudas lo más corrientemente en forma de subvenciones. Parce que le problème est le même pour le livre de théâtre, es el mismo para el souvent libro de pour teatro, le théâtre lui-même. Que para el mismo teatro. Seguro. Claro. Sí. En la Argentina el teatro no tiene un apoyo concreto y en rigor tiene una vitalidad, con mucho esfuerzo de los individuos, de los amantes del teatro, pero mantiene todavía una vigencia y una vitalidad y un público muy leal, pero uno tiene ya serias dudas sobre, sin apoyo del Estado, esas estructuras de teatros, actores, podrán seguir vigentes, ¿no? Yo creo que ahí es donde uno se pregunta cuál es el apoyo del Estado en estos casos. En Francia, el apoyo al teatro, ¿cuál es? Alors, il y a en France deux types de théâtre. Hay dos tipos de teatro en Francia. Un théâtre public, un teatro público, de service public, de servicio público, qui est largement subventionné, que está ampliamente subvencionado. Et puis, y luego, un théâtre privé, un teatro privado, majoritairement parisien, mayoritariamente parisino, qui est faiblement ou très peu que está débilmente sostenido por el Estado. Y la ville de Paris. En París, ¿verdad? Sí. Yo opino que gracias a la democracia y en este corto tiempo democrático se están ordenando nuestros temas a nivel nacional. No podemos pedir que en 12 años podamos comparar la organización como bien decías, de André Malraux a lo que puede ser una reorganización de la cultura en nuestro país. De manera que yo creo que tanto en el tema de las letras, el teatro, etcétera, incluso el cine, se va ordenando de alguna manera y hasta hay una participación mayor del Estado, que se logra no solamente con la calidad de los productos ofrecidos o lo que realizan sus creadores, sino también con la calidad de los funcionarios que ocupan los sitios adecuados para poder realizar este trabajo. De manera que a nivel nacional yo creo que no estamos lejos de ir viviendo una circunstancia de éxito de cara al futuro. Hoy por hoy, que nos aquejan tantos inconvenientes, y que es un problema quizás de área, y quizás hasta debería en ese caso referirme a un problema geopolítico y no a un problema cultural, no estamos exageradamente mal, estamos simplemente transitando una época hasta lograr seguramente llegar a un nivel de excelencia como nos merecemos. Habida cuenta de que quizás está muy mal que yo lo diga siendo americano y especialmente argentino, pero creo que vivimos en un país común denominador de lo que es la cultura de nuestro hemisferio. ¿Hay un cambio de la política francesa en los últimos años o se mantienen las pautas permanentes? Il y a un changement dans la politique française dans les dernières années ou on maintient la même politique? On conserve la même politique? Il y a toujours et très naturellement des inflexions, des changements d'accent cambios de acento portés par des ministres dados por los ministros que se van sucediendo. Il y a néanmoins sin embargo, des questions fondamentales qui restent posées. Que continúan sin solución. Trois, c'est voy a mencionar tres. Le déséquilibre qui existe entre Paris et la province. El desequilibrio que hay entre París y la provincia. Es un problema universal. Le besoin. La necesidad que rencontrent certaines industries culturelles que encuentran algunas industrias culturales soutenues, de ser sostenidas, non pas aidées, no ayudadas, mais soutenues, pero sostenidas, voir leur effort soutenu, de ver su esfuerzo sostenido. Et puis, comment
mais c'est une question plus récente, comment faire que la culture contribue à renforcer le lien social, la solidarité civique dans la société française. Dans une période de crise, c'est une question importante. Dans une situation où nous parlons de fracture sociale. Realmente, Francia siempre nos asombra con esta capacidad que tiene de plantearse los problemas, ¿no? Pensar la cultura y su incidencia en la solidaridad en un momento de crisis es un gesto de madurez de una sociedad que uno sueña en un futuro. Otra frecuencia. Roberto, vos, ¿qué cambios positivos verías no en el gobierno actual, sino en estos años de democracia, en el juego de relación Estado-privado en lo cultural? Bueno, específicamente en lo social te diría que se ha dejado de magnificar el problema de la cultura en cuanto a que tenía que ser todo espíritu. Por suerte. Esto es un complejo que está deshabitado. En nuestro país no habitan los que son prejuiciosos y creen que esto era todo un inconveniente hasta hace unos años atrás. Pero había una ideología que la cultura no podía tocarse con el dinero. No, claro, era casi un pecado mortal. Era casi un pecado mortal. Esto, por suerte, es el gran cambio de la sociedad argentina, de la madurez de la sociedad argentina. Esto no tiene quizás que ver tanto con los gobiernos, sino con la gente ha sido capaz, hemos todos sido capaces de madurar en este sentido. Entonces eso es importante, porque a partir de ahí se puede ser más sincero. Y la cultura debe ser eso, sinceridad. Y los negocios culturales no pueden entonces escaparse de esta realidad. Es quizás la clave, donde uno puede transitar y decir y hacer lo que realmente corresponde. Por eso me refería justamente antes de esta pregunta clave que me hace Julio, decía, claro, es la calidad de los productos que se ofrecen, pero también ahora es posible hablar de calidad. Antes quizás esto también resultaba un poco intocable. Con esto no estoy diciendo que nuestros abuelos eran poco cultos tampoco. Digamos que hemos cambiado la idiosincrasia. Pero yo hago esta pregunta porque creo que en nuestra sociedad el debate era que el Estado tenía que apoyar todo lo cultural. Sí, inevitablemente. El gran papá Estado. Y el gran tema es que si lo cultural no tiene consumo del conjunto de la sociedad, ¿qué es lo que este conjunto de la sociedad está obligado a pagar de lo elitista? Porque además lo elitista tiene su parte brillante y su parte de élite, digamos, cerrada, con un lenguaje críptico que, bueno, que no quiere que nadie lo entienda. Y una cosa es apoyar la poesía, otra cosa es estar en contra de las vanguardias, pero otra más grave es creer que todo lo que uno no comprende es vanguardia y hay que apoyarlo. ¿Cómo sería esta visión en Francia? Je dirais d'abord que le péché que vous évoquiez tout à l'heure, nous sommes aussi repentis du même péché. Dans le courant des années 80, nous avons réaffirmé très clairement que la culture et l'économie ne sont pas par nature opposées, mais elles ont des rapports qui ne sont pas forcément idylliques, peut-être contradictoires, mais
des rapports et aussi des synergies. Relaciones y sinergias. En particulier, nous avons insisté sur le rôle déterminant sobre el papel determinante de las industrias culturales, sur le rôle sobre el papel de l'impact des activités culturelles en matière économique, en materia económica, et également sur l'attractivité que possède la culture pour des villes, des para régions. Las ciudades, para las regiones. O sea que marcaron también, o sea, no solo el hecho de que lo económico y lo cultural no eran opuestos, que es el pecado que bien marca Roberto, y que todavía quedan restos o resabios, ¿no?, del pecado este, que nunca existió, que nunca tendría que haber existido. Sino que ustedes se plantean qué importancia tiene este producto cultural en la vida de la comunidad. Oui, tout à fait. C'est une question importante. Et si on revient à ce rapport entre économie et culture, ça veut dire parfois que ces rapports sont donc un peu contradictoires, que a veces estas relaciones son contradictorias y otras veces les pouvoirs publics los poderes públicos son legítimos à être un peu en avance a ou un a la vanguardia, décalé par rapport à l'opinion des professionnels, par exemple, ou disons à certaines perspectives à très court terme. A muy corto término. Il faut parfois avoir une vision a veces hay que tener un una peu plus long terme, a más largo plazo, tout à fait normal pero es absolutamente normal les pouvoirs publics que los poderes públicos organisent un effort de réflexion prospective organicen un esfuerzo de reflexión prospectiva sobre el porvenir, los asuntos culturales, de la cultura y de la sociedad en general. Sí, es en definitiva la verdadera política cultural. La política cultural es el futuro. La política cultural es el presente. Presente es lo que tenemos y con lo que nos encontramos. Para eso nosotros, yo creo que un ingrediente que nos está faltando en Argentina todavía es valorizar a la experiencia en el sentido de ubicar a las personas y a los funcionarios en los cargos que corresponden. Por ejemplo, no es posible que todavía estemos colocando a nivel de democracia y con toda la infinidad de gente que conoce de temas especiales o específicos, como puede ser de museos o de bibliotecas, etcétera, a personas por amistad. Yo confío que lo haría por concurso. Me parecería mucho más sensato que concursaran los que saben manejar una institución de determinada forma y para eso estudiaron, y asignar ese cargo, y eso es lo que en definitiva en el tiempo va a marcar una política cultural. Mientras sigamos quizás con los viejos prejuicios y los amiguismos en ese sentido, nos vamos a quedar un poco demorados en el tiempo. Si on continue à donner ces postes à des personnes qui sont nos amis et qui ne sont pas capables, bon, ça va être mal pour nous. Creo que Francia es un ejemplo en lo que vos decís, porque un cambio de gobierno implica un cambio pequeño cuantitativamente de funcionarios, ¿no? 2.500 personas cambia Francia, nosotros debemos changer 2.500 personnes lorsque vous changez le gouvernement, tandis que nous, c'est bien plus que ça. Le système des dépouilles, comme on l'appelle, est effectivement moins important que dans d'autres pays. Que en otros países. Claro. Mais la France est-elle un exemple sur beaucoup de sujets? Pero Francia es un ejemplo, como ustedes dicen, en muchos aspectos. Je suis ici avec beaucoup je suis très touché de ce que vous dites sur le rôle de la France et sur l'image de la France, mais nous avons une
une modestie dans... Tienen una modestia. Parce que nous connaissons nos problèmes. Porque conocen sus propios problemas. Et loin de nous de penser que nous possédons des solutions. Tienen las soluciones. Et à fournir et à donner à d'autres. Para dar a otros países. Sí, nous avons beaucoup à apprendre. Tienen mucho que aprender. Sí, pero lo que nosotros decimos que en la intelectualidad argentina, no ahora, pero en nuestra generación, era una cultura muy europea y pasar por París era como indispensable. Hoy el mercado, el liberalismo, digamos, la idea del triunfo estadounidense nos pone en otra visión. Ha ganado el economicismo. Y, bueno, yo no estoy de acuerdo en alguna idea de imitación a Estados Unidos, no por la vieja teoría del imperialismo, sino porque todo mimetismo me parece ridículo e inmaduro. Pero para nuestra cultura el pensamiento francés fue muy importante. Y el ejemplo, porque bueno, muchos de nuestros intelectuales y artistas, Pettoruti terminó su vida en París, sus últimos 20 años. Pero además el ejemplo de Francia en esto es el ejemplo de la continuidad. El ejemplo de la continuidad es en realidad lo que hablábamos antes, la política cultural se marca a través de diseñar algunos estrategias concretas, elementos concretos para llegar a un objetivo, o los objetivos que interesan. Y le interesan a la comunidad, no a pocos, sino a todo el mundo. Esto es lo que en definitiva estamos transitando y creo que con el tiempo se va a lograr y reitero este común denominador que también vamos a tener en nuestro país como aditamento a lo que va a ser una política cultural permanente y estable. ¿Vos ves cada vez más peso de lo privado en lo cultural en Argentina? No es un problema de peso. Yo creo que cada vez se va complementando mejor. O sea, es más, hoy tenés desde tu ingreso también, ¿por qué no comentarlo ahora? Como secretario de Cultura en el año 89, también fuiste un hombre que le diste apertura a todo el tema cultural y a los empresarios de la cultura y también a los intelectuales. Y yo creo que es bueno decir que en todos estos años se ha transitado en una apertura y en una combinación de lo público y lo privado. Y no lo han hecho y no lo han dejado de hacer ninguno de los funcionarios que han seguido en este tema. Todo lo contrario, creo que han ido consolidando esa política y cada vez en la Argentina tenemos mayor cantidad de elementos para ver, desde espectáculos que vienen de todo el mundo o los que nosotros mismos generamos y cada vez con mayor nivel, mayor nivel de calidad, mayor nivel de presentación y efectivamente en todos los órdenes. Sí, uno de los problemas de la Argentina fue que el campo de lo cultural estaba muy ocupado por un pensamiento de izquierda decadente que lo hacía un campo de enorme queja y cuestionador de todo. Nosotros fuimos una sociedad con un importante partido comunista como estructura, inexistente en los votos. Pero este aparato estúpido que era el Partido Comunista Argentino, en lo cultural molestaba cotidianamente. ¿No? Y esta idea de lo progresista de ocupar lo cultural, que ahora se agotó, termina también con la cultura como un mundo de queja y lo vuelve a convertir en un mundo de creación. ¿Cuál es la relación en Francia entre las ideologías políticas y el espacio cultural? Il y a en France une évolution nette ha habido una evolución neta
je dirais pas une disparition des idéologies politiques, comme certains le disent, en disant droite, gauche, ça n'existe no se habla más de derecha o izquierda, ça no existe más. Mais les contraintes de Pero la los société condicionamientos actuelle, de la sociedad actual, les défis de demain, los faut desafíos de construire demain mañana, à partir d'aujourd'hui, hay que construir mañana a partir de hoy, font que hacen les questions idéologiques que las cuestiones sont ideológicas mesurées sean à medidas l'aune des problèmes concrets, a des partir de problèmes problemas réels de la concretos, société française. reales de la sociedad francesa. Est-ce qu'elles aident ou non? Peuvent-elles aider à Ayudan o no résoudre ces a problèmes? resolver estos problemas. C'est un peu ça Es la un poco question qui esa la est historia posée aux que se aux presenta idéologies politiques. para las ideologías políticas. ¿Vos lo ves semejante acá, Roberto? Eso. ¿Tu crois qu'ici c'est pareil? Yo creo definitivamente que en ese Definitivamente il le sentido croit. somos o estamos en un mismo punto de equidad. Nous sommes dans le Ha même bajado point la d'équilibre. pelea ideológica para Le débat Para crecer. idéologique Yo a diría que la diminué palabra justo pour es esa, se para crecer. développer, pour le développement para de la crecer la culture, visión de futuro. Sí. la vision de futur. Y esto es porque las ideologías planteaban mal el debate sobre lo cultural. Les idéologies posées d'une manière Posiblemente, inappropriée le débat sur le es muy culturel, probable c'est possible. que Il est probable fueran simplemente teóricos y no ejecutores. que c'était Este, seulement des théories la et cultura pas no des escapa exécutifs. La a culture tener la posibilidad n'échappe de pas hacer à la ambas cosas, possibilité de crear faire les deux y choses, de ejecutar créer et lo d'exécuter. creado. Yo creo que la época que vos te crois referís, que Julio, eran muy À l'époque teóricos. dont tu parles, O éramos, on no était sé cómo decirlo, trop théorique, pero poco ejecutivos. mais peu exécutif. En este caso, Dans ce creo que cas, hemos logrado un punto de equilibrio. On a réussi à trouver Y un tanto point la d'équilibre actividad privada como el et Estado, l'activité privée aussi que l'État. efectivamente se traza sus objetivos y los está Ont realizando. effectivement établi Y des bueno, esto es lo objectifs que et nos ils permite se dirigent vers sobrevivir ces objectifs. y trascender. Trascender. Y a partir de esta conclusión un poco, que no es el partir fin de las cette ideologías, conclusion qui n'est pas la fin des idéologies, sino la mais madurez la maturité que lleva a poner lo ideológico en su lugar. qui met l'idéologisme dans sa place. ¿Cuál sería en Quelle prospectiva serait, en prospective, el lugar del Estado en el la apoyo a lo place de cultural? l'État dans l'appui à la culture? Alors, l'appui de l'État, je El pense, apoyo del Estado pour le développement de la culture, para el desarrollo de la cultura, je crois que à l'heure de la décentralisation, creo que en el momento de la à l'heure des descentralización, industries culturelles en qui el se momento de développent las avec industrias culturales que se desarrollan l'audiovisuel, con el audiovisual, le rôle de l'État à el papel l'avenir del Estado en el futuro sera de plus en plus será d'être un partenaire cada vez de acompañamiento qui se porte garant, que par va a exemple, garantizar dans certains domaines, de la qualité artistique, en el dominio de la de calidad l'excellence qui est artística, notre problème commun, de la excelencia que es nuestro problema común, un partenaire Un pour les partenaire collectivités para locales, las colectividades pour appuyer leurs locales, efforts para apoyar sus et leur esfuerzos dynamisme, y su dinamismo, un partenaire aussi un partenaire aussi pour les también industries para culturelles, las industrias de culturales, manière à anticiper de l'avenir manera de avec anticipar el elles, futuro con et ellas, là encore y ahí soutenir también sostener leurs efforts sus et leur esfuerzos dynamisme. y su dinamismo. ¿Vos lo ves semejante al proyecto nuestro? ¿Cómo ves vos la perspectiva como empresario de la Ojalá. Argentina? Ojalá. Me gustaría. Me gustaría. J'aimerais Tenemos algunos obstáculos Nous avons des obstacles de juventud. de Ser un país jeunesse. más joven, C'est un pays plus jeune. de tener una juventud en el tiempo que nos tocó manejar la cultura y que On realmente a es que 2 ans un de corto démocratie, plazo. alors on est trop jeune Pero pour creo pour que essayer de s'occuper en de la el caso culture, puntual de mais dans le cas Argentina, ponctuel d'Argentine, más allá de la cuestión nacional y au-delà de la question a pesar de que nationale, tenemos un territorio realmente y grande, malgré ¿no? En cuanto a su notre dimensión, territoire y énorme, todo el federalismo debería Le- estar ubicado en una cultura le de adentro. fédéralisme devrait Yo creo mucho también en la cultura de interne, adentro je para crois afuera. de la O sea, culture de dedans vers creo dehors. en la posibilidad de hacer trascender Je a crois nuestros dans la creadores
cultores de nuestro país estén donde estén, en Salta, en Comodoro Rivadavia, en cualquier provincia argentina. Creo en la no concentración de la cultura exclusivamente en esta gran ciudad, y sí, especialmente considero una parte importante que debe realizar la Argentina, estando geográficamente donde se encuentra, y es la exportación de la cultura, cosa que por supuesto Francia no tiene ninguna necesidad. Nosotros vamos a Francia, generalmente visitamos su lugar. No tenemos esa particularidad por un problema seguramente geográfico, y por eso creo en la exportación de nuestra cultura o en el conocimiento de nuestra cultura en el exterior. Yo siento que hay un tema que, aunque vos no lo plantees, ellos lo viven, que es el tema de la debilidad de la cultura, de las culturas hoy, por la invasión de un mundo comercial que va desde una música hasta una marca de ropa, que tiene cierto elemento de cuestionador de la identidad. Uno se pregunta, con los medios de comunicación masivos y con toda esta etapa de lo visual, tiene un país que defender su cultura, cerrarse, si está seguro abrirse porque no hay problema. ¿Cuál sería? la posición de la France? La France a été très à l'initiative de Francia ha estado siempre a la iniciativa de medidas qui peuvent paraître proteccionistes, que pueden parecer proteccionistas, para desarrollar une véritable industrie una verdadera industria de los programas audiovisuales en Europa, dans un espace qui est en un espacio que está partido a causa de las lenguas, de las diferentes lenguas, et nous pensons que là aussi allí también, de même que la question d'aider ou ne pas aider, como la cuestión de sostener o no sostener, ayudar o no ayudar, parfois des mesures qui ont une apparence de medidas que tienen apariencia de proteccionismo, il faut l'envisager de manière pragmatique. De manera pragmática. Est-ce que ça permet ou non, est-ce que c'est la condition permite esto o no, es la condición o no constituer une véritable production audiovisuelle européenne. Una verdadera producción audiovisual en Europa. Et je crois que là encore, creo también une politique que hay una política à la fois es juzgada a la vez, je dirais, sa pertinence por su pertinencia, par rapport aux problèmes posés, en cuanto a los problemas que se la volonté politique, la voluntad política que está afirmada, et puis aussi la capacité y también la capacidad à la poursuivre para proseguir en el tiempo. Este tema para nosotros fue complejo, porque la defensa de la cultura nacional en una etapa cuando esta identidad no existía era un valor imprescindible, pero luego cuando se pusieron legislaciones de pasar tal porcentaje de música nacional, uno sentía que en lugar de defender la nación, creaba una planta raquítica que para nada servía. Yo creo que no. ¿Vos cómo lo ves esto? Sí, la cultura es amplia. Es indiscutible, no se puede limitar. Claro, yo creo que esto tiene que ver con la energía. En nuestro caso, puntualmente, en el caso argentino, es un problema de energía, y es una energía de adentro y de adentro para afuera también. Cuando me refería a llevar nuestra cultura, a hacer conocer un poco más nuestra verdadera cultura, no solo voy a circunscribirme al tema de Europa, porque Asia, África, el resto de América, nosotros necesitamos mostrarnos un poco más, y creo que cada vez que lo hacemos se logran éxitos, particularmente este es el caso de varios espectáculos que han servido, no solo en el mundo del espectáculo, también en el mundo de las artes plásticas. Eso es algo que particularmente yo conozco, y cada vez que organizamos muestras de cultura argentina fuera de nuestro país, son bienvenidas y bien visitadas, muy bien recibidas. Tout ce qui est montré ailleurs, c'est bien reconnu.
Sí, también uno se pregunta, como por ejemplo en el tango, nuestra sociedad no puso nada. Y el tango creció más fuera de la Argentina que en Buenos Aires. Digamos, puso más el mundo para salvar y consolidar el tango que nosotros para defender este rasgo, que además tiene una cosa que lo hace eterno, que es que fue generado en contra de la voluntad y con el disgusto del poder y la oligarquía de ese momento. Pero uno se pregunta si aquello que es genuinamente popular tiene tanta fuerza que lo apoyen o no, tiene vida propia, ¿no? Tiene vida propia, sí, sin lugar a dudas. Y esto pasa en muchas de las cosas de ustedes también. Ça passe aussi en France. Oui. Il est sûr que les barrières provisoires que las barreras provisorias que pueden ser dont nous parlons, les quotas, de las que hablamos, nous avons en France une réglementation tenemos des en radios, Francia una reglamentación de radios un quota de chansons que les impone una cota, una cantidad de canciones francesas, ne peuvent, nom de sens, qu'au service du dynamisme eso tiene sentido al servicio del dinamismo de la producción nacional ou de la production dans lequel un pays se reconnaît son identité. Un país reconoce su identidad. O sea, ustedes tienen esa legislación que obliga a un porcentaje de música francesa. Oui. Para nosotros esa legislación fue una complicación. Oui. Quizás tenemos tantas músicas por eso. Somos demasiado musicales. Y un poco para ir cerrando, entonces, ¿cuál sería la lógica actual del lugar del Estado y el lugar de lo privado? A grandes líneas. Je crois que dans le domaine culturel, creo que en el dominio cultural, la culture est largement marchande, es largamente est largement décentralisée, y largamente et par définition, parce que c'est pas la culture ne relève pas n'est pas du domaine de ce que l'on commande, del dominio de lo que se encarga, décide, lo que se de ce que l'on administre, de lo que se d'une manière planifiée, d'une planification centralisée. No es una planificación centralizada. La cultura du domaine de ce qui émerge, al dominio de lo que de emerge, ce qui naît, souvent de manière imprévue et inattendue. De lo que sale de manera imprevista e inesperada. La question est de repérer, être à l'écoute de ce qui peut émerger, de ce qui a parfois des difficultés à émerger. Et c'est là qu'est certainement l'un des rôles de la puissance publique, de soutenir et d'être à l'écoute de ce dynamisme et de cette émergence de manière à la soutenir et à la conforter. Comparto ampliamente lo que él comenta y además creo que debe haber en el ámbito del Estado profesionales de la cultura, en los lugares estratégicos, como lo dije antes, museo, bibliotecas, espectáculo, y en el ámbito privado, gente seria, con productos reales que nos hagan crecer, en definitiva. Y estos mismos elementos nos permitan lo que es la cultura, una vida casi por reacción, el poder descubrir un creador en el momento que uno lo ve, como lo dicen los americanos en este sentido, tomar el balón a tiempo. Il y a un besoin évident de cette professionnalisation chez les administrateurs culturels, parmi les responsables des grands équipements, des grandes institutions entre los responsables de los grandes equipos y de las grandes instituciones culturales. Ceci doit aller de pair, nous en sentons le besoin aussi, de esto nosotros también sentimos la necesidad, avec un souci des publics, con una preocupación del público et des différentes populations, y de las diferentes poblaciones a qui est destiné a quienes está destinado la culture, el evento cultural. Pero existe la carrera de administrador o de una carrera
que el Estado da de especialista en cultura. Oui, il existe des formations d'administrateurs culturels et qui sont tout à fait intéressantes par les débouchés et l'apport qu'ils offrent en professionnalisme por su profesionalismo, aux entreprises culturelles, aux entreprises, a las empresas culturales, a las instituciones culturales. Et je crois qu'il y a dans ce domaine certaines collaborations entre l'Argentine et la France en la matière. Hay colaboraciones, lo que no existe en Argentina es un espacio, existió un espacio discutible, pero no en la universidad, de formación de expertos en el área cultural o en las distintas áreas, que creo que es lo que Díaz Varela está pidiendo. Claro, no, pero en el área administrativa ya existen los licenciados en administración o economistas. Yo me refiero a lo cultural específico, intelectual. O sea, es natural que pueda ser director de un museo un señor que se preocupó, por ejemplo, de estudiar historia del arte. Me parece. De la misma manera que entiendo que en una biblioteca pueda estar un señor que se haya dedicado a este tema específico y que además conozca del tema puntualmente. Yo creo que en el caso de lo que es puramente administrativo, esto está muy resuelto. Tenemos buenos profesionales. Y en el ámbito privado, del conocimiento en el ámbito privado ocurre, por ejemplo, en nuestra fundación, cuando requerimos realizar o cuando necesitamos realizar una tarea específica, tratamos de contratar especialistas en ese tema. Es la manera. El Estado debería tener la misma forma. Entonces ahí es la complementación ideal, porque los expertos hablan con los expertos y los administradores hablan con los administradores. Casi es hablar el mismo idioma, ¿verdad? Sí, uno siempre guarda el miedo de que poner una estructura de formación no lleve al riesgo de construir una burocracia. No. Y en Argentina por momentos estas cosas fueron paralelas. Porque la selección por la capacidad normalmente no va junto o en paralelo con la calidad, digamos, con la antigüedad. Para resumirlo de alguna manera, y con todo el respeto que me merece Borges, fuimos capaces de rendirle un homenaje a Borges, habilitándole la dirección de la Biblioteca Nacional en su momento a un señor que no era no vidente. De manera tal, con esto no quiero ser cruel, pero quiero ser práctico en lo que quiero decir. No se puede dirigir algo sin poder ver. No se puede ejercer un trámite desde el punto de vista administrativo sin poder saber que se está firmando. Entonces, a eso me refiero concretamente. No, y te referís, yo creo que además te referís a una cosa que también se confunde, que es que administrar un teatro no exige ser un hombre de teatro. Para nada. Y muchas veces ser un hombre de teatro va en contra de la capacidad de administrar un teatro. Ser un buen plástico no tiene nada que ver con poder manejar un museo. Para nada. Je crois que les institutions culturelles n'échappent pas à cette direction un peu à deux têtes, à la fois une compétence artistique et puis aussi une compétence gestionnaire. Mais la première est en charge du projet culturel, la seconde, le gestionnaire, a la charge, lui, de la gestion, mais aussi de définir un marketing culturel qui est très particulier, parce qu'il doit être respectueux du projet culturel et savoir le mettre en évidence et le mettre en exergue. Y eso es a veces... Mais il faut aimer les arts pour ça. Para eso hay que amar las artes. Claro, exactamente. Bueno, bravo. Bravo. Digamos, creo que la coincidencia es absoluta. Y lo que se ha planteado acá y lo que se habló ayer
nos lleva a la posibilidad de hacer una síntesis en este tema de lo cultural. Yo vuelvo al principio, de lo que fue para nosotros los argentinos el ejemplo francés, donde el Estado tenía una definición muy clara de apoyo a todo el ámbito cultural, y también tantos artistas nuestros terminaron logrando ese calor en París que no tenían en Argentina, ese apoyo, esa comprensión allá que no encontraban acá. Y esta es debilidad de nuestra sociedad, de no tener la sensibilidad de comprensión de este talento que generamos y que luego somos incapaces de encauzar. Pero también tener claro que Estados Unidos tiene una vitalidad y una energía en su cultura, hecho desde una ideología de que lo privado es lo importante, y ser capaces de terminar con este debate donde los progresistas dicen que el Estado apoye y los liberales dicen que lo privado viva y lo que no sobrevive con el apoyo privado desaparezca. Creo que lo privado y lo estatal son instrumentos que la cultura de nuestra sociedad tiene que tener a su alcance, a su disposición. No tenemos que generar en el apoyo del Estado una burocracia o sectores que quedan ahí enquistados para siempre. El Estado tiene que ser un instrumento al servicio de la cultura cuando ésta lo requiera. Y en todo aquel espacio cultural que tiene vitalidad propia, que él mismo genere su difusión, que él mismo sea capaz de crecer. Creo que la posibilidad de tener hoy este debate con madurez y separado de la ideología nos pone en un lugar donde lo cultural y nuestra sociedad va a ser más importante que la fuerza política o el sector ideológico del que uno surge, viene o en el que participa. Muchas gracias.